Exacto. Bueno, vamos entonces ya están todos los muchachos, bueno, los que se conectaron el día de hoy. Bueno, entonces Chévere. dependiendo de la forma de la calcificación, ustedes pueden entonces llegar más o menos a un diagnóstico presuntivo radiológico. Entonces, presencia de calcificaciones, muy fácil observarla, pero a veces muy difícil diagnosticar. Ok, con respecto a la lipomatosis mediastínica, bueno, este tipo de ensanchamiento mediastínico es de densidad grasa y obedece generalmente al mediastino anterior, porque realmente el engrosamiento que hay obedece al paquete graso pericárdico. Generalmente ese nivel puede ocurrir un abundante ensanchamiento y puede ser fisiológico. En el caso ya de timolipoma o lipoma, siempre lo vamos a ver en el mediastino anterior y en el mediastino medio. Pero en el caso del mediastino posterior, si ustedes ven una imagen así, descartar lipomas paraespinal o hernia de Postdale. En el caso de la hernia del epiplón del hiato esofágico, estaría más hacia el mediastino medio. Esto es algo más que todo que ustedes se deben llevar como chuleta para que cuando vean una lesión mediastínica, oye, está en el mediastino anterior de densidad grasa. Bueno, eso es un lipoma. Ah, pero está en el mediastino medio de densidad grasa. Bueno, puede ser un lipoma, pero también puede ser una hernia del hiato esofágico. Todo eso es una serie de patologías que nos pueden orientar a una lesión de densidad grasa. ¿Por qué una hernia de hiato esofágico? Bueno, porque allí la herniación es más que todo de epiplón. Entonces, por eso el mismo epiplón da la misma densidad. Ok, bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de la patología, que es lo que nos interesa el día de hoy, la noche de hoy, mejor dicho. Lo primero a tener en cuenta, fíjense que esto es un claro ejemplo del signo cervicotorácico. Hay un ensanchamiento mediastínico paraespinal bilateral, bastante circunferencial, con bordes externos nítidos, convexos, hacia el parénquima pulmonar bilateral. Hay desplazamiento de la luz traqueal hacia el lado derecho y aparte un signo cervicotorácico positivo. Cuando esto ocurre de esta manera, lo primero que descartamos nosotros es un bocio intratorácico. Ahora bien, si ustedes deciden realizar un diagnóstico diferencial, piensen que pueda tratarse también de una tumoración paratiroidea. Esto también puede ocurrir. Sin embargo, bueno, ustedes harían las pruebas anteriores para llegar a sospechar de eso. También hay otra lesión muy parecida a la anterior. La diferencia es que este no da signos cervicotorácicos positivos, no tiene una responsabilidad con el espacio cervical y en esos casos ese ensanchamiento del mediastino superior se debe sencillamente a un síndrome de la vena cava superior. La más frecuente de todas se ve así, como igual un ensanchamiento ya no es paraespinal bilateral, sino que predomina solamente el sitio anatómico de la vena cava superior o de la vena ácida. Y cuando esto ocurre, descarten siempre la presencia del síndrome de vena cava superior. Aparte, fíjense cómo todos los vasos, que es lo que habíamos hablado, el signo de convergencia iliar, todos los vasos van en sentido hacia la lesión, lo que indica que la lesión es de origen vascular. Ok, el mediastino anterior también puede estar ocupado por el timo. Recuerden que el timo es fisiológico, observarlo hasta ciertas edades pediátricas de la vida. Ahora, si ustedes lo ven en edades adultas, entonces ahí debemos abrir el abanico de posibilidades. ¿Qué podría tener ese paciente? Bueno, lo primero a descartar es la hiperplasia tímica, el quiste tímico y los timomas. Las lesiones de mediastino anterior obedecen principalmente a lesiones de origen tímico. Cuando ustedes vean que descarten todas las lesiones tímicas, entonces entraría un segundo diagnóstico más frecuente, que sería las adenopatías. Las adenopatías también recubren el espacio aéreo retroesternal y ocasiona un importante eh, ensanchamiento mediastínico anterior. Entonces, fíjense aquí, más o menos ya para explicarles un poco acerca de lo que es el signo del hilio oculto o signo del hilio tapado, sencillamente es lo que nos va a indicar muy parecido al signo de la silueta. Fíjense aquí,
Esta es una radiografía postero-anterior de tórax, muestra un ensanchamiento mediastínico. Fíjense que aquí es radio opaco, borde convexo nítido, borde interno borrado, no tiene broncograma, no tiene más nada. Presenta el signo del hilio oculto. Eso es lo que nos va a indicar que la masa está en el mediastino anterior. Ahora bien, esta misma rayos X, le vamos a ver, a probar ese signo, vamos a ver si realmente es así, que si el signo del hilio oculto o del hilio tapado no se ve, indica que está en el mediastino anterior. Bueno, sí, fíjense, realizamos la rayos X en proyección lateral y nos indica aquí, pues observado en la estrella, el espacio aéreo retroesternal ocupado por una lesión mediastínica. Entonces, el signo del hilio tapado es el equivalente al signo de la silueta para hablar de las lesiones mediastínicas. También lo pueden utilizar sin ningún tipo de problema. Entonces, en presencia de un ensanchamiento mediastínico, la identificación de las arterias pulmonares por dentro de la supuesta silueta cardíaca sugiere la existencia de una masa de mediastino anterior. Entonces, bueno, ya saben que el timo es fisiológico. ¿Cómo podemos nosotros reconocer si es la imagen tímica y no es un tumor? Bueno, primero porque la opacidad es mediastínico anterior. Primero es la ubicación más frecuente. Segundo, el borde es ondulado. Determina el signo de la ola. Ya lo vamos a ver por qué de la ola. El signo de la superposición iliar está presente, obviamente porque indica que la lesión es anterior, o lo que sabemos es el timo está obviamente en el mediastino anterior. Aumenta la expiración y no rechaza o comprime la tráquea, esto no lo utilizamos nosotros. Con los tres primeros es más que suficiente. Así se ve. Fíjense cómo se aprecia una masa mediastínica que determina una convexidad bastante irregular que recuerda la forma de una ola. Entonces, cuando ustedes vean esta imagen, no le digan al pediátrico que tiene una cardiomegalia, no le pongan el apellido de una malformación cardíaca congénita, con que digan que posiblemente ese sea el timo, si tienen dudas o sugieren la lateral, pues ya, más que suficiente. Pero no digan que es una masa tumoral, ni mucho menos le pongan el apellido de cardiomegalia al paciente. Muchos nos llegan a nosotros por dudas diagnósticas, así como también observamos pues cómo dan el diagnóstico de masa, incluyendo hasta en una oportunidad llegué a ver uno, evidentemente, bueno, no voy a mencionar ni nombre ni especialidad, pero había pues un diagnóstico de un tumor cardíaco en un pediátrico de 3 años. Pues lamentablemente bueno, lamentablemente por el diagnóstico, pero afortunadamente llegó a interconsulta y pudimos de alguna forma decirle, mire, ese era el timo, no hagan diagnóstico así o sugieran interconsulta cuando no, no conozcan pues lo que es el signo de la ola o el signo de los mediastinos, de las lesiones mediastínicas. Las lesiones de mediastino medio indica también el área prevertebral. Recuerden que esto siempre se debe estudiar y sencillamente el área prevertebral nos indica que estamos parados en el mediastino medio, y otras características muy frecuentes de lesiones en mediastino medio obedecen a las adenopatías. Recuerden que este es el equivalente a la proyección póstero anterior. Cuando nosotros vemos engrosados los ilios pulmonares, siempre debemos sospechar, claro, puede ser un aumento de la circulación o del flujo pulmonar. Es verdad, eso te puede originar un crecimiento o un patrón. Recuerden cuando hablamos del patrón de oligoemia, el patrón de plétora, el patrón de hipertensión arterial pulmonar, nos daba ciertos hallazgos. El equivalente cuando vemos engrosados los ilios puede obedecer a crecimiento de la arteria pulmonar, pero también puede ser por adenopatías. Siempre en el contexto del paciente, si es un paciente oncológico, si es un paciente infeccioso, sugerir pues que ese engrosamiento se trate de adenopatía. La enfermedad de Castleman, las afectaciones mediastínicas metastásicas ganglionales, la hernia de hiato, acalasia, aneurisma aortotraumático, todo ese tipo de lesiones nos puede sugerir de alguna u otra manera que hay una lesión a nivel del mediastino medio. Entonces, bueno, ya saben que
así se puede observar. Recuerden, pues, para los que no conocen la enfermedad de Castleman, esto es lo que nos indica es que hay un crecimiento exagerado de los ganglios linfáticos. Entre ellos, los ganglios linfáticos que más se afectan pudiesen estar a nivel iliar, porque tiene un predominio importante por el tórax. Entonces, bueno, aquí ejemplos de lesiones de mediastino medio. Recuerden que otros muy parecidos son las lesiones hiatales. Fíjense que se observa pues como una imagen radiolúcida con un borde radiopaco periférico que en algunos casos, como aquí en la parte inferior, determina un nivel hidroaéreo. Cuando esto ocurre, es muy fácil observarlo, a pesar de que ustedes lo ven feo, pero cuando ustedes hacen la proyección lateral y ven la imagen, oye, determina nivel, está mediastino medio, tiene esta característica, lo primero a descartar es una hernia hiatal. ¿Por qué? Porque muchas veces se ve el contenido epiploico o también pues el caso del nivel. En el mediastino posterior, la más frecuente ver es el tumor neurogénico. Ellos tienen una afinidad increíble por el mediastino posterior. Casi siempre, si ustedes ven una lesión de mediastino posterior, oye, sospechar primero, a primer momento, de un tumor neurogénico. Ya después que lo descarten, ok, ahora vienen los abscesos prevertebrales, los tumores vertebrales, el lipoma prevertebral, etc. Pero de momento los tumores neurogénicos tienen mucha afinidad, les gusta mucho asentarse a nivel del mediastino posterior. Entonces siempre estén pendientes de eso. Recuerden que la comunicación directa con el abdomen es el área retrocrural. Entonces, casi siempre los linfomas, las metástasis, pseudoquistes pancreáticos, etcétera, son observados a ese nivel. Entonces, fíjense, aquí se ve una importante, digamos, invaginación a nivel del reborde de este cuerpo torácico, fíjense, del reborde superior, disculpe, que puede deberse a una lesión osteolítica si la vemos a primer nivel, pero conociendo que el asiento de tumores muy frecuente mediastino posterior, descartar la lesión de tumores de origen neurogénico, tal como lo señala aquí en la imagen A, las flechas anaranjadas. Entonces, bueno, recordar siempre el repaso de todos los signos mediastínicos. Si ustedes reconocen el signo mediastínico, primero la característica radiológica, el signo mediastínico, y ya con esas dos herramientas poderosas, ustedes pueden llegar a un diagnóstico o una posible causa de la patología. Entonces, bueno, más de lo mismo, fíjense que se aprecia pues una imagen bastante definida a nivel de la franja mediastínica derecha, con un borde externo convexo bien diferenciado con el resto de las estructuras, que nos indica que está por detrás, porque no determina el signo de la silueta completamente con el reborde cardíaco derecho. Pero cuando observamos en la lateral, evidentemente sí, está ubicado hacia la región del mediastino, bueno, entre mediastino medio y mediastino posterior. Recuerden siempre el signo de la silueta, tal como vemos acá. Una característica importante, borra el reborde cardíaco derecho, izquierdo en este caso. Es una lesión que está ubicado hacia el mediastino anterior. No lo borra, bueno, puede estar entonces hacia el mediastino posterior. El signo toracoabdominal positivo, aquí hay un hallazgo bastante importante. Esto es un tip que les voy a lanzar. Fíjense que el signo toracoabdominal positivo puede tener bordes. En este caso, fíjense que los bordes son las flechas rojas. La lesión puede tener bordes que convergen. Fíjense que llega un punto en donde se unen. En esos casos siempre, bueno, hay que hacer diagnósticos diferenciales con patologías de origen vascular, llámese una aneurisma fusiforme o una lesión tumoral intraabdominal. Y en el caso siempre, cuando más bien los bordes no convergen, sino que divergen, o sea, más bien se separan uno de otro. Ya, bueno, ahí abriríamos el abanico para lesiones ya infiltrativas secundarias. Aquí, bueno, otro ejemplo del signo tóraco-abdominal, se denomina así porque tiene un compartimiento torácico y un compromiso abdominal. Fíjense que por allí, por el espacio retrocrural, se meten, digamos que se extienden
y ocasiona este signo de origen positivo. Normal o patológico, bueno, ya ustedes saben, a partir de hoy, cuando vean este signo de la ola, descarten que sea el timo en el caso de los pediátricos. En el caso de que tengan dudas, realicen la lateral y confirmen de una vez que la lesión o la lesión no, la imagen está en el mediastino anterior. Y bueno, ya hemos terminado oficialmente. Sé que los muchachos de la corte todavía quedan pendientes con un módulo que es el patrón alveolar, pero ya para los del universitario Ángel Arralde, bueno, ya para el día de hoy hemos culminado de manera satisfactoria todas las clases. Bueno, ha sido un recorrido bastante largo, sin embargo, fundamental para el ejercicio práctico que les va a servir ahorita y el resto de la vida. Entonces, bueno, vamos a culminarlo con una frase bastante importante del maestro Albert Einstein: el genio se hace con un 1% del talento y un 99% de trabajo, nada más y nada menos. Bueno, doctor Palermo, quedan los muchachos atentos a cualquier recomendación que decida otorgarnos la noche de hoy. Bueno, no, la clase es súper clara, perfecta. Creo que se lleva una información bastante completa y clara. Sencillamente el hecho de que aprendan a determinar cuando estamos en presencia de un engrosamiento mediastínico o cuando no, ya es fundamental y nos ayuda mucho a lo que es la orientación diagnóstica y lo que es el actuar médico posteriormente, lo que es el abordaje clínico, el abordaje terapéutico del paciente. Sencillo, recordando unos pequeños datitos allí que se mencionaron, tener en cuenta siempre los ángulos. Si el ángulo es mayor a 90 grados, estamos entre una lesión extrapulmonar. Si esa lesión tiene un borde interno invisible o borrado, es una lesión radiopaca, una lesión bien definida, con una convexidad hacia lo que es el parenquima pulmonar, y además de eso, en ella no hay broncograma aéreo, un dato muy importante. Entonces nosotros, además de eso, midiendo el ángulo, y da a la apreciación nos genera la impresión de ser mayor a 90 grados, un ángulo obtuso, sencillamente estamos ante una lesión mediastínica. Ya al abordar, al ya hacer ese descubrimiento, ya hemos recorrido gran parte del camino en lo que es el diagnóstico de ese paciente. Después nos podemos ayudar de otros signos, como bien decía. Si vemos, por ejemplo, que la lesión está a nivel del ilio, además de tener todas estas características, y no se ve el ilio, estamos hablando entonces de una masa mediastínica que se encuentra anterior a pero sí, por el contrario, se presenta el signo de convergencia ilial, donde todos los vasitos o todas esas ramificaciones de los vasos sanguíneos van en dirección hacia esa masa convexa con las características que ya mencionamos anteriormente. Estamos ante una posible lesión de tipo, ya de tipo vascular como tal, porque cuando busca el ilio es una lesión generalmente tumoral, pero cuando todos esos vasos sanguíneos confluyen hacia la lesión, es una lesión vascular. Entonces, son datos muy, muy claros, precisos e importantes. Entonces, recordar también el signo del mogul, muy importante, donde tenemos esa zona entre la arteria pulmonar y entre lo que es el ventrículo izquierdo, una dilatación allí que nos puede hablar acerca de lo que es un crecimiento auricular izquierdo, o pudiera generar también o pudiera significar la presencia de un mixoma. Lo más importante es la clínica también. No hacemos diagnóstico solamente con la imagen. Es imposible. Si ustedes le dan solo una imagen y no le dicen el nombre del paciente, no le dicen qué tiene, qué edad tiene, cuáles son sus antecedentes, si fuma o no fuma, si tiene algún antecedente importante en el punto de vista cardiorrespiratorio, qué síntomas tiene el paciente, si está disneico o no, si tiene alguna clínica en específico, no vamos a poder hacer un diagnóstico correcto. Hoy, por ejemplo, estábamos discutiendo una rayos X, el doctor Ceballos y mi persona, donde encontramos varios hallazgos, y esa es otra de las cosas que les quiero mencionar. Todas estas clases van juntas. Cuando ustedes van a leer la radiografía, a interpretarla clínicamente, porque muchas veces, y sobre todo en pacientes
muy complicado, no van a conseguir lo que vieron en una sola clase, sino que van a conseguir síndromes de condensación o síndromes alveolares, van a conseguir también por ahí síndrome mediastínico, van a conseguir por ahí de todo un poquito. Entonces hay que aprender a diferenciar cada una de esas lesiones y ver en todos lados en esas rayos X, porque si uno busca, uno encuentra, y sobre todo cuando hay clínica asociada. Muchas veces no, por desconocimiento no se ve, lo que no se conoce no se encuentra, o lo que uno no sabe no lo encuentra. Y también mucho cuidado con lo del signo de la ola, porque inclusive lo han referido a como neumonías y le han empezado tratamientos para neumonía y todo eso, y es también por falta de conocimiento en lo que se refiere a ese signo radiológico que lo van a ver con frecuencia en esos niños chiquiticos. Entonces, muy buena la clase, de verdad clara. Investiguen, los que ya terminaron el módulo, les aconsejo leer acerca de los signos radiológicos. Si se saben los signos radiológicos de las distintas patologías en tora, van a tener ya bastante parte del camino andado, recorrido, y se les va a hacer muy fácil, muy práctico, muy didáctico hacer los diagnósticos clínicos a la hora de tener una radiografía en la mano. Y siempre consulten al radiólogo. Cuando tengan alguna duda, háganse amigos de algún radiólogo y ténganlo por ahí y estén pendientes, y cuando ustedes necesiten una segunda opinión, consúltenlo con ellos. Ok, eso es importante. Siempre recuerden que no podemos saber todas las disciplinas. Muchas gracias, doctor Ceballos. Muchas gracias, doctor Palermo. Bueno, damos por concluida la clase de hoy oficialmente. Quedo atento al grupo como siempre, cualquier duda. Y bueno, que pasen feliz noche todos.